Hola amigos, en la presente línea de tiempo se propone hacer una evolución histórica sobre las políticas en el marco de la educación inclusiva a nivel internacional y nacional. Este es un trabajo presentado por los maestrantes Flórides Palacios Palacios, Luisa Fernanda Santa Fe Casas, Luisa Matilde Torreglosa Hernández, Luis Enrique Pérez Díaz y Manuel Guillermo Valencia Cantillo. Bienvenidos. Damos inicio a esta línea de tiempo en el año de 1800. A inicios del siglo XIX nace la Escuela de Educación Especial Philippe Pinel en Francia. A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, Pinel, un médico francés, revolucionó el tratamiento de las personas con enfermedades mentales. El término de inclusión nace en el año de 1809 con la pedagogía crítica. Con convenio este empezó a llevarse a cabo a partir de la constitución de los sistemas educativos nacionales, producto de la Revolución Francesa. A inicios del siglo XX predominaba un enfoque médico de la discapacidad, lo que llevaba a la segregación de los estudiantes con discapacidad en instituciones o aulas especiales. Ya en el año de 1861 se dieron algunos avances de la educación especial. De la mano de Georges y Danjar sacaron a la luz la pedagogía curativa, un hito importante en el surgimiento de la educación especial como un campo diferenciado. En el año de 1867, en México se funda la Escuela Especial para Sordos. Esta se funda para dar respuesta a las necesidades educativas de personas con alguna discapacidad. En el año de 1900, en Francia, se fundó la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico del Niño, liderada por Buisson y Binet, con el objetivo de aplicar la psicología experimental a la educación. Binet se destacó por crear los primeros test de inteligencia, impulsando una pedagogía centrada en el desarrollo individual del niño. Ya en 1901 se inaugura en Bruselas la Escuela de Ovidio de Crol, escuela en donde a partir de su concepto de normalidad de la época determinan a los estudiantes como retrasados y anómalos, conceptos que en la actualidad pues no son los más adecuados para referirse a los estudiantes. Caso importante para destacar en esta época es que se empiezan a ver los primeros picos de avance de la psicología cognitiva. Ya para 1907 vemos un salto gigantesco y vemos la primera vista del concepto de inclusión a través de María Montessori, donde se funda por primera vez una escuela con esta metodología, modelo pedagógico que aparece aproximadamente en 1898. Ya para 1922 vemos que en Múnich tenemos en cuenta estas condiciones o estas situaciones dentro de la escuela y se da por primera vez un congreso organizado de pedagogía terapéutica que crea la Asociación Internacional de Pedagogía Curativa o Terapéutica. De ahí saltamos nuevamente a 1948 con la Declaración Nacional de los Derechos Humanos, en donde se ratifica a través del artículo 26 que la educación es un derecho humano y fundamental. En Colombia vemos cómo este hecho de 1948 tuvo un auge gigantesco, en donde se crea el Instituto Nacional para Ciegos y Sordos, INSI y INSOR, con el decreto 1955, donde el objetivo era garantizar que las personas ciegas y sordas pudieran entrar a este modelo educativo. Ya para 1965, pues las Naciones Unidas realizan la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aquí es donde vemos un auge importante del concepto de inclusión, porque empezamos a ver cómo algunas barreras empiezan a eliminarse. En 1973 se fortalece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde 1948 ya se había establecido el derecho a la educación para todos. Sin embargo, es en 1973 donde este principio se consolida como fundamento importante. Luego, en 1982, en España se crea la Ley de Integración Social de Minusválidos. En este decreto se propone medidas para el desarrollo de un programa de integración escolar de alumnos con minusvalías.
en centros educativos ordinarios, teniendo un impacto significativo en la política de discapacidad. Seguido, en el año 1990, en Jomtien, Tailandia, lugar donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, declara que todas las personas están en condiciones de aprovechar todas las oportunidades educativas, lo cual tuvo un gran impacto en la política de educación a nivel mundial. En 1991, la Constitución Política de Colombia se convirtió en un hito fundamental en la historia del país y estableció principios y derechos que impactaron significativamente la concesión del desarrollo de la educación, logrando un impacto general en las políticas públicas. En 1994, Declaración de Salamanca de la UNESCO establece la atención colectiva de niños con necesidades educativas especiales para aquellos con discapacidad, considerando que todos los niños deben tener una educación de calidad teniendo en cuenta la necesidad de aprendizaje. En 1994, Ley 115, febrero 8, Ley General de Educación en Colombia, se establece el objeto de la ley. Consiste en que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En el año 1996 se establece el Decreto 2082, el cual reglamenta la organización y prestación del servicio educativo para la población con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognitivo o emocional, y también para las personas con capacidades o talentos excepcionales. Pasando al siglo XXI, encontramos varios avances importantes. En el año 2002 se promulga la Ley 762, que aprueba la Convención de la OEA de 1999, cuyo objetivo es la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, además de propiciar su plena integración en la sociedad. En el año 2006 surge en Colombia la Ley 1098, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia. En su artículo 36 se garantiza la gratuidad educativa para todo niño, niña o adolescente con alguna discapacidad. En el año 2009 se emiten dos normas importantes. En primer lugar, el Decreto 366, que reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico en el marco de la educación inclusiva. Y en segundo lugar, la Ley 1346, mediante la cual Colombia aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el año 2013 se expide la Ley 1618, que establece las disposiciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, en el año 2015, surge el Decreto Reglamentario 1075 del sector educativo. Este decreto tiene como objetivo compilar y racionalizar en un solo cuerpo normativo todas las disposiciones reglamentarias existentes en el sector de la educación en Colombia. Asimismo, en el año 2019, la UNESCO celebra en la ciudad de Cali, Colombia, el Foro Internacional sobre la Inclusión y la Equidad en la Educación, denominado Todas y todos los estudiantes cuentan, contribuyendo al desarrollo de políticas más incluyentes en nuestro país. Finalmente, en el año 2021, se trabaja en la política pública de los entornos escolares, en donde estos trascienden las fronteras de las instituciones educativas, involucrando a las familias, las organizaciones sociales y el sector productivo. Muchas gracias.